Hola clase, tengo nuevo pelo. ¿Sí? I have new hair. Ok. Hablemos sobre nuestro cuento. Y remember, if you need more time or you just want to talk more than what I ask you to say, pause the video anytime to speak longer than the pause I give you. The more you speak, I know I've said this a few times, but the more you speak out loud, the more fluent you're going to become. You cannot just do this in your head. It will not provide you with the fluency that you want. You have to move the muscles and use your voice to first create those neural muscular connections, and then 2, to strengthen them, and then 3, to maintain them. So, speak, 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 and then speak some more. Okay, let's start, and I'll read the story for you. Tenemos información interesante sobre las personas en nuestro cuento. Tenemos información de las familias de las personas. Hay 3 familias diferentes y interesantes en el cuento. Las familias son similares porque son familias, pero no son muy diferentes también. Gertrude es una chica bonita. Ella no está sola ahora mismo, porque ella está con George, el estrella del cuento. Gertrude no tiene una Coca-Cola extra para George, pero tiene su propia Coca-Cola. Pobre George, no tiene lo que quiere. Gertrude tiene su propia Coca-Cola y tiene una familia grande e interesante porque tiene muchas personas en su familia. Ella tiene un papá y una mamá. Tiene varios hermanos también. Ella no está sola en su familia porque tiene 3 hermanos y 4.5 hermanas. Un momento. ¿Por qué tiene ella 4.5 hermanas? Porque una de las hermanas de Gertrude es solo una bebé. Su hermana bebé no es una persona completa, porque es solo una bebé. Así que Gertrude tiene 0.5 de hermana. Celebración para Gertrude. Ella tiene una familia muy grande. George tiene una familia también, pero su familia no es tan grande como la familia de Gertrude. La familia de George es una familia pequeña porque él tiene solo un papá, una mamá, una hermana y 3 abuelos. George tenía 4 abuelos, pero ahora mismo tiene solo 3 abuelos. Él tenía 2 abuelos y 2 abuelas, pero ahora mismo tiene 2 abuelos y solo una abuela. Es una situación un poco triste para George. Solamente un poco triste porque él todavía tiene los otros 3 abuelos. Así que
hay una mini celebración para George. ¡Hurra! Los otros dos personajes tienen sus familias, pero yo no. No tengo una familia ahora mismo. La tenía, pero mi familia está en otro planeta ahora mismo. Es una situación triste para mí, porque no tengo una mamá, ni un papá, ni hermanos, ni abuelos tampoco. Pobre de mí. Yo tenía una mamá, tenía un papá, tenía hermanos, tenía abuelos. Mi familia fue al otro planeta, pero yo no. Estoy triste por eso, pero estoy un poco contento también porque tengo un elefante grande e importante. Jimmy es mi elefante, pero él no está conmigo ahora mismo. Ben está conmigo ahora mismo en Walmart, así que yo no tengo mi familia, pero tengo mis amigos. Jimmy, el secretario de los elefantes de África, y Ben, el chico que está en Walmart que no tiene papas pequeñas para mí. Celebración para nosotros, sí. Nosotros tenemos un cuento muy interesante y diferente, ¿sí? Hay 449 palabras en nuestro cuento. Quiero hablar sobre algunas palabras. I'd like to talk a little about a couple of words in the story. So, we have sobre and de. And sobre and de can both mean about. There's another word, acerca de, but we won't talk about acerca de. It's actually two words, acerca de. We won't talk about that today. But sobre and de, for right now, and the beginning levels, you can use them interchangeably. They basically mean the same thing. The thing with de is that de, as you know, means a lot of things. It can be used for many, many different situations. So sometimes saying de to mean about isn't as clear as if you used sobre. So this sentence could be an example of that. Tenemos información sobre las familias de las personas. Because I use de here to mean of, here I could use sobre, just if I wanted to make it a little bit clearer. At least that's what I understand from talking to Blanca and the research that I've done. So don't worry too much about it. Just for now, know that these are two different words, and I will do my best to use them as much as we can so that you can get a feel for the context of them. So yeah, I just want to talk about that. And then I had a spelling error in here, so lo siento. It was about me. George, tiene dos abuelos, pero mismo. No, now I can't find it. But somewhere in here, I forgot to, oh, here. Para mí. Yeah. Es una situación triste para mí. This should have an accent because if you're using me to say my, like my family or my friend, my elephant, there's no accent because it's saying my. But if you're saying that it's a poor situation for me, then there's an accent. Yeah. And I don't know if it's actually true,
But the way that I remember this is that when you're talking about yourself, there's a slight emphasis on it because you're saying, me. Oh, es una situación terrible para mí. Y pobre de mí. Y a mí me gusta. Or George me dice a mí. So it's just a little bit more emphatic than, my family or my friend, my cat, etc., etc. So there's no accent there. I don't know if that's actually true, but that's just how I remember it. So maybe that will help you too. All right, let's take our little quizzy dizzy. So here we go. ¿Cómo se dice nice or pretty en español, clase? Correcto. Es una palabra nueva. It's a new word. Bonita or bonito. And I'll stay consistent. I usually put O first. So bonito, bonita. And la or una familia. ¿Cómo se dice esa en inglés? Sí, a family. ¿Cómo se dice three brothers en español? Correcto. Three is tres. And brothers is hermano. Hermano is one. Hermanos, brothers. Spanish is fun because it has lots of S's for those plurals. ¿Cómo se dice 4.5 hermanas en inglés? Sí. 4.5 sisters. 4.5 hermanas. Porque una de las hermanas de Gertrude es solo una bebé. ¿Cómo se dice a big group or a lot of siblings or various siblings? That's kind of the answer right there. Sí, varios hermanos. So that would be los, if you wanted to, okay. That brings a line down, so I'm not going to put a space there, but I guess I could just delete the parentheses. Yeah. I'm not sure. I'll ask Blanca later, but you're probably going to say, tengo varios hermanos, or ella tiene varios hermanos, pero es posible que it's possible that maybe you could also say, oh, ella tiene los varios hermanos, but that sounds a little weird to me, but I'll just make a mental note since I don't have my pen or paper with me. And I can ask her if I remember. Una hermana bebé, ¿cómo se dice eso? Or esa? Sí. A baby sister. And we'll just put it here for your brain. We have la. Oh, I wish that would fit on one line. Okay, I won't put it there. Una, sí, baby sister. And ¿cómo se dice still or yet en español? Todavía. Sí, todavía. I'm not really sure how this word breaks apart, but toda, todo kind of sounds like toda, which means all, and via, but I don't know. And ¿cómo se dice abuelos or abuelas en inglés? Sí, so this actually means quite a lot of things. This can mean grandparents. Okay, if you say abuelos. It could also mean grandfathers. If you say, dos abuelos, and you're talking about two grandfathers.
So let's put this like that. And it could also mean grandmothers if you say abuelas. So mothers. But if you have grandfathers, you're never going to say abuelas for fathers. And if you have grandparents and one of them is a grandfather, you will not say abuelas. So abuelos includes mixed sexes and also just a male sex. So in terms of gender, gender equality, or that's not the right word. My words are escaping me, but like other than just two genders, so outside the binary, there is discussions going on in the Romance languages about how to make these endings more inclusive. So it's very interesting. I don't know a lot about it, but I'm sure that I will learn more in the future. Okay, so that's our quiz. So let's start. Let me put my clock up here where it belongs. Okay. Clase. Ahora mismo tú eres Gertrude. Celebración para ti. Sí. Ahora mismo tú no eres tú. Tú eres tú, pero tú eres Gertrude. Sí. Es una situación buena para ti porque ahora mismo tú eres Gertrude. Sí. Un momento, Gertrude. ¿Soy Gertrude? Correcto, es ridículo. Es obvio. ¿Por qué? Tú eres Gertrude. Yo no soy Gertrude. Sí, es ridículo. Gertrude. ¿Dónde estás tú? Correcto. Tú estás en Chicago. Oh, es muy interesante. Pero yo no estoy en Chicago contigo. Yo estoy en Walmart en Idaho. Sí. Tú estás en Chicago ahora mismo y yo estoy en Walmart en Boise, Idaho. Sí. Celebración para nosotros. Sí. Gertrude, ¿estás sola ahora mismo? Correcto. Tú no estás sola porque tú estás con George. Sí, es muy interesante porque tú no estás conmigo, pero tú no estás sola porque tú estás con un chico que se llama George. Celebración para ti y para George, porque George está contigo y tú estás con George. Sí. Ok, un momento, Gertrude. Describe la situación sobre ti y yo. O describe la situación de ti y de mí. Okay? So, just a little bit here at the beginning. ¿Listo? Fuera.
Tiempo. Sí, Gertrude. Tú tienes una situación interesante y yo tengo una situación interesante también. Así que nosotros, tú y yo, nosotros tenemos situaciones interesantes y diferentes. Porque tú estás en Chicago y tú no estás sola, porque tú estás con un chico que se llama George. Y George no está solo también. Sí, ¿por qué no está George solo tampoco? Sí. George no está solo tampoco. Sí, neither. George no está solo tampoco porque George está contigo. Sí. Y yo no estoy solo tampoco porque yo estoy con un chico. Sí. Gertrude, ¿cómo se llama el chico que está conmigo en Walmart? Correcto, Gertrude. Tú eres muy inteligente. You're very intelligent. Tú eres muy inteligente porque tú eres correcta. El chico que está conmigo se llama Ben. Sí, celebración para ti. Celebración porque tú sabes. So there's a new word for you. Let's just include it. Why not? Sabes. You know. Okay? You know. Tú sabes. Let's move it down. Tú sabes que. Un momento, let's put up. Say. So say means I know. Sí. Tú sabes que yo estoy con un chico y tú sabes cómo se llama el chico. El chico se llama Ben. Sí. Muy bien, Gertrude. ¿Estás tú con Ben también? Correcto. Tú no estás con Ben, porque Ben está conmigo, no está contigo, y yo no estoy contigo, y tú no estás conmigo. Sí. Es interesante, ¿no? Sí. George está contigo. Gertrude. Yo no tengo una papa pequeña, una patata pequeña, ¿sí? Oh, no, Gertrude. Es terrible para mí. Porque yo quiero una papa pequeña, pero no la tengo, sí. Y tú no tienes una Coca-Cola extra para George. Así que es una situación triste para ti y para George, porque tú no tienes lo que George quiere. Es terrible para ti y para George, pero tú tienes una Coca-Cola para ti. Tú tienes su propia Coca-Cola. Sí, tú tienes su propia Coca-Cola. Let's put that up here so you can see it. Propio or propia means own.
your own. Yeah, I'll just write, that looks a little funny. Your, my, so my, your, his, hers, 등등, own, okay? Sí. Tú tienes tu propia Coca-Cola. Sí. I don't know if I said su propia before, but yeah. Tu propia Coca-Cola. Sí. Tú tienes tu propia Coca-Cola. Pero yo no tengo una Coca-Cola y George no tiene una Coca-Cola. Sí. Pero yo no quiero. Sí. I keep wanting to call you Beyoncé. Gertrude, describe la situación de ti y de mí y dónde estás tú, dónde estoy yo y quién está contigo y quién está conmigo y qué tienes y qué quiero. ¿Qué tienes y qué quiero? Okay? If you can't remember all that, don't worry, but just say about what we've talked about, okay? So, listo? Fuera. Tiempo. Celebración. Muy bien, Gertrude. Wah, wah. I should really be doing this more. This is usually what we do in TPR. Celebración para ti. See, like ASL applause. Sí, Gertrude. Tú estás en Chicago con George, un chico que quiere una Coca-Cola, pero tú no tienes una Coca-Cola extra para él. Tú tienes tu propia Coca-Cola. Y yo no quiero una Coca-Cola porque yo quiero una papa pequeña. Yo no estoy contigo. Tú no estás conmigo. Yo no estoy en Chicago. Yo estoy en Idaho, en Boise, Idaho, en Walmart con un chico que se llama Ben. Tú no estás sola y yo no estoy solo tampoco. Y George no está solo tampoco. Y Ben no está solo tampoco. Porque Ben está conmigo, George está contigo. Sí, es una situación buena para nosotros. Sí, es una situación buena para nosotros. Pero hay información interesante. Sí. Tú tienes una familia muy grande. Oh, sí, Gertrude, tú tienes una familia muy grande, ¿no? Sí, tú tienes una familia muy grande. Tú no tienes una familia pequeña. Es ridículo. Y tú no tienes una familia normal. Porque tú tienes una familia grande. Sí. Gertrude, ¿tienes tú
una familia grande? Correcto. Tú tienes una familia grande. ¿Tú no tienes una familia pequeña? Sí, es correcto que tú no tienes una familia pequeña. ¿Y tienes tú una familia normal o pequeña o grande o muy grande, Gertrude? Correcto. Es obvio que tú tienes una familia muy grande. No tienes una familia grande o normal o... Tú no tienes una familia grande, ni normal, ni pequeña. Sí. Ni means neither. Sí. Es obvio. Gertrude, tú tienes muchas personas en tu familia. Oh. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Tú tienes muchas personas en tu familia. Tú tienes un papá y una mamá y... Un momento, Gertrude. ¿Quiénes? ¿Quiénes? So that means who plural. ¿Quiénes están en tu familia? Un momento. ¿Quiénes tienes en tu familia? Correcto, Gertrude. Tú sabes que tú tienes un papá y una mamá y varios hermanos. Tú tienes hermanos, tres hermanos, y tú tienes 4.5 hermanas. Sí, es increíble para ti. Celebración para ti. ¡Woohoo! Celebración para ti porque tú tienes una familia muy grande e interesante. ¿Sí? Sí. Tú tienes varios hermanos. Tú tienes 7.5 hermanos. Sí, celebración para ti. Tú tienes 7.5. Sí. ¿Cómo se dice 7 en inglés? Correcto, 7. Let's put that here. 7. 7. Sí, tú tienes 7.5 hermanos. Celebración para ti. Tú tienes una familia muy grande. Gertrude, ¿cuántos hermanos tienes en tu familia? Correcto. Tú tienes 7.5 hermanos. Sí. Pero, ¿cuántas personas tienes tú en tu familia? Un momento. ¿Sabes el número de eso?
Do you know the number for that? So we have 7, and then we have 2 more, tu mamá y tu papá. So that's 9. So I'm just going to put this here, 9, which is 9. Sí, tú tienes 9.5 personas en tu familia. Celebración para ti. Es una familia muy grande. ¿Sí? Sí, es una familia muy grande. Ok, un momento, por favor. Describe la situación de tu familia. I will give you... Oh, I don't think you need that much time. How about 51? Okay. Here we go. ¿Listo? Fuera. Tiempo. Celebración para ti. Sí, tú tienes una familia muy grande porque tú tienes 9.5 personas en tu familia. Tú tienes un papá y una mamá y 3 hermanos y 4.5 hermanas en tu familia. Y tú tienes 0.5 hermana porque tu hermana de 0.5 es una hermana bebé. No es una persona completa porque ella es solo una bebé. Sí. Es un poco diferente e interesante. Sí. Pero, Gertrude, yo tengo un cuento muy triste. Oh, no. Tengo un cuento muy triste porque yo no tengo mi familia ahora mismo. Oh, no. Tú tienes una familia grande, pero yo no tengo una familia. Yo tenía, un momento, tenía una familia, pero ahora mismo no. Mi familia está en otro planeta. Sí, otro planeta. I don't really have more room to put that on the word, but I think you can hear that. We can get rid of family. I think you know family well enough. It's pretty similar, familia. Planeta is very similar too, but it's one of those special words. So it's el or un planeta. So it's like problema. The or a planet. Sí, es un poco interesante porque mi familia está en otro planeta. No está aquí conmigo. Así que yo no tengo mi familia. Tenía mi familia.
es muy triste para mí. Tenía un papá, tenía una mamá, tenía un hermana. No me recuerdo, un momento. Tenía... Oh, no sabemos. Nosotros no sabemos. Tenía una mamá y tenía un papá y tenía hermanos. Y tenía abuelos. Yo tenía 2 hermanos y 3 hermanas. Sí. Tenía una familia grande también, como ti. Sí. So I had a big family like you. Pero ahora mismo no, porque mi familia está en otro planeta. Las personas en mi familia están en otro planeta. Gertrude, ¿tengo una familia ahora mismo? Correcto. Yo no tengo una familia ahora mismo. Now, un momento. I'll speak in English here. So you might say that I still have a family. Even though they're not on this planet, I technically still have a family. But todo es posible en la clase de español. So anything is possible. And my family is not coming back. So essentially, my family is dead to me. Es una situación triste. But not like dead to me as in like, I hate you, I never want to see you again, you are dead to me. Not like that. Just, están en otro planeta. No están aquí. Also, I'm not sure if when we say la familia, if we should say están, like they, or if we can say está. So let's just use both. And no es totalmente importa. It's not completely important because if you say mi familia está en otro planeta, it's not going to be confusing versus mi familia están. So I'll do some research on that and see what I find out, and I can bring that up in class. And if I forget, remind me. Because yeah. So, Gertrude, ¿tengo una familia ahora mismo? Correcto. Yo no tengo una familia ahora mismo. ¿Por qué yo no tengo una familia ahora mismo, Gertrude? Correcto. Porque mi familia está en otro planeta. Sí. Las personas que están en mi familia no están conmigo. No están aquí. Están en otro planeta. Sí. So for now we can use that as a workaround. We'll say, las personas que están en mi familia no están aquí. So that'll give us a good practice for están. Sí. Un momento. Gertrude. ¿Quiénes tenía yo en mi familia? Correcto. Yo tenía un papá y una mamá y 2 hermanos y 3 hermanas. Sí, pero ahora mismo no. Ahora mismo mi familia, las personas que están en mi familia no están aquí. Es terrible para mí.
Yo quiero mi familia. Ok. Gertrude, ¿tienes un papá? Correcto. Tú tienes un papá. ¿Tengo un papá? Correcto. Yo no tengo un papá. Tenía un papá. ¿Tienes una mamá? Correcto. Tú tienes una mamá. ¿Tengo una mamá? Correcto. Yo no tengo una mamá ahora mismo. Tenía una mamá. Gertrude, ¿tienes hermanos? Correcto. Tú tienes hermanos. Tenía hermanos también. No, también, lo siento. Tenía hermanos. Correcto. Tenía hermanos. Pero, ¿tengo hermanos ahora mismo? Correcto. Yo no tengo hermanos ahora mismo. Gertrude, describe la situación de tu familia y de mi familia. ¿Quiénes tienes en tu familia y quiénes tenía yo en mi familia y quiénes no tengo yo en mi familia? ¿Listo? Fuera. Tiempo. Okay. Let's see. I forget who. Okay, it was George. Okay. Okay, Gertrude. Hay otra familia. Hay otra familia. Es la familia de George. Oh, sí. George no tiene una familia como ti. Sí, no tiene una familia grande. No tiene una familia muy grande. Porque George tiene una familia pequeña. Sí. Y George tiene solo un papá y una mamá y una, sí, y una hermana y, y tres abuelos. Oh, sí. Es una familia un poco diferente. Sí. Porque no es una familia grande. ¿Sí? Gertrude, ¿tienes? Lo siento, no tienes. George tiene dos hermanas o solo una hermana. Correcto. George tiene solo una hermana, no tiene
dos hermanas. Y George tiene 3 abuelos o tiene 4 abuelos. Correcto. George no tiene 4 abuelos. Tenía 4 abuelos, pero ahora mismo tiene solo 3 abuelos. Sí. Gertrude, ¿tiene George 2 abuelos o 2 abuelas? Correcto. George no tiene 2 abuelas. George tiene solo una abuela. George tiene 2 abuelos. Sí. Ahora mismo, George tiene una familia pequeña. Tiene un papá, una mamá, una hermana y 3 abuelas. Abuelos, lo siento. 3 abuelos. Así que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas en la familia de George. Sí. Hay 6 personas en su familia. Sí. Gertrude, describe la situación de la familia de George. Un momento. You don't need as much time for that. ¿Listo? Fuera. Tiempo. Sí, George tiene una familia pequeña porque tiene solo un papá, una mamá, una hermana y 3 abuelos. Tenía 4 abuelos, pero ahora mismo tiene solo 3 abuelos. Tenía 2 abuelas, pero ahora no. Ahora mismo tiene solo una abuela y 2 abuelos. ¿Sí? Pero George está contento con su familia porque todavía tiene 3 abuelos y su hermana y su mamá y su papá. Sí. Ok, Gertrude, describe la situación sobre del cuento. Sobre todo el cuento. ¿Sí? Sobre todo del cuento. No sé. So I'm not going to give you a timer for that. I'm going to close this. And I will go to, I think the past tense, it's just tenía, it's just one word. So you can remember tenía, and I'll leave this up here in case you need to use that. And, sí. Describe la situación. Pause the video. ¿Listo? Fuera. Celebración para ti, Gertrude. Sí. Ok, ahora mismo tú no eres Gertrude. Okay? So, I hope that class went well for you. Let me know what was helpful for you in the comments, what you would like to see more of, and let us know how you're progressing. Yeah, I hope that was a good class for you. And I will see
those of you who are able to come on Wednesday, and I will see the rest of you in whatever time period this video finds you. All right. Hasta luego. Adios.